voy a hablaros un poco acerca de la genética forense y más en concreto sobre una de sus múltiples aplicaciones, que es el determinar el color de los ojos de las personas a partir de pruebas genéticas. Bueno, comencemos imaginándonos o por un crimen o simplemente un delito. Y existe un grupo de testigos que aseguran haberlo visto. Entonces va la policía y les pide que les haga una breve descripción de sus características físicas. Y una de las cosas que les interesa mucho es saber el color de los ojos de esa persona para poder identificar a los sospechosos. Entonces, aquí no coinciden las cosas, porque un grupo de personas dicen que el color de los ojos era azul, otros incluso marrón y otros simplemente aseguran no acordarse. Entonces, aquí surge el problema de cómo resolver el caso con tantas descripciones diferentes. Bueno, entonces la genética forense nos ofrece una visión un poco más objetiva para conocer algunas características físicas que son de gran interés para investigaciones policiales, como el color de los ojos, la edad o la ancestralidad. Y esto nos va a dar que pensar acerca si realmente la percepción de un testigo es una prueba fiable para estas cosas. Bueno, vamos a empezar a hablar de una forma muy breve sobre a qué se debe el color de los ojos en las personas. Bueno, seguro que todos habréis escuchado hablar de un pigmento, que es la melanina, que se encuentra en nuestra piel, en nuestro cabello, y es también el responsable de la coloración de los ojos. Pues este pigmento se fabrica en unas células que se encuentran en el iris y también en el pelo y en la piel, que son los melanocitos. Este es un corte de un tejido del iris y encontramos aquí estas fábricas de melanina que sintetizan el pigmento y también en la lámina anterior, que es la que está en contacto con el estéreo. Bueno, entonces estas células sintetizan este pigmento. Y este pigmento incluye dos grandes grupos. Por un lado las feomelaninas, que son de tonalidades amarillo-rojizas, más claras, y por otra parte las eumelaninas, que comprenden colores más pardos y más oscuros. Entonces, es la proporción de estos dos pigmentos lo que da lugar a tal amplia variedad de colores. Entonces, así de forma muy sencilla, los ojos marrones tendrán en el iris melanocitos, muchos, que fabriquen una mayor proporción de eumelaninas, o sea, de pigmentos oscuros. Mientras que los ojos verde avellana tendrán menos células de este tipo y sintetizarán pigmentos más claros. Pero claro, el color de ojos azules ¿a qué se debe? Ya que la melanina no es azul. Pues esto es por un déficit de esta melanina, de estas células. Entonces son las fibras de colágeno que se encuentran en el tejido del iris las que determinan este color. O sea, si estas fibras se encuentran en una disposición más vasta y menos estructurada, absorberán todo el espectro de luz visible, excepto el gris, que es el que se reflejará y será ese color. Y si se encuentran de una manera más estructurada, darán un color azul. Bueno, entonces, como hay tantos diferentes colores, lo que tenemos que hacer es clasificarlos en tres grandes grupos para poder identificarlos, ya sea por testigos o mediante pruebas genéticas. Entonces tendríamos tres grupos, uno más claro, otro intermedio y otro de ojos marrones. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue determinar el color de los ojos de 13 personas. Y aparte, para poder contrarrestar los resultados, hicimos un pequeño simulacro, una prueba de percepción. O sea, repartimos fotografías de las personas a las que habíamos determinado el color de los ojos, sin decirles nada, y después de unos segundos le preguntamos qué color tenían los ojos de esta persona. Bueno, entonces los resultados fueron bastante satisfactorios dentro de lo que cabe, porque un 65,78% de las personas fueron capaces de recordar, pero tenemos que tener en cuenta que, claro, era una prueba, las personas no se sentían presionadas o con el shock que podrían sufrir en un delito, en un crimen. Entonces, esto nos lleva a pensar que la percepción en sí no es una prueba fiable para identificar a sospechosos en un caso de delitos. Entonces nos plantea el problema. ¿Cómo podemos determinar el color de los ojos de las personas mediante pruebas genéticas?
Bueno, el protagonista, como siempre, es el ADN, que como todos sabemos es una macromolécula formada por dos hebras antiparalelas y complementarias de nucleótidos que tienen unas bases nitrogenadas. AT, GC, adenina, bueno, importante. Podríamos entender el ADN como un gran libro, una enciclopedia, que tiene toda la información acerca de nosotros. Y esta enciclopedia está distribuida en tomos, en fascículos, que es cada uno un cromosoma. En nuestro caso, 46. Y dentro de estos cromosomas hay diferentes capítulos, que serían los genes, o sea, las partes que codifican proteínas para nuestro organismo. Dentro de estos genes, incluso entre ellos, existen zonas que cuando se secuenció toda la secuencia de letras de las pares de bases, no se sabía su función. Entonces se le llamó ADN basura. En plan, esto no sirve para nada. Sin embargo, últimamente se está descubriendo que estas secuencias, estas regiones, regulan la expresión de los otros genes. Por tanto, son casi tan importantes como ellas. Bueno, y en genética forense, un concepto muy importante es el de SNP, que son variaciones en una de esas letras, que están muy presentes en la población. Por tanto, una amplia variedad, un alto porcentaje de personas tienen en una determinada posición de todo ese libro, tienen una A, mientras que otros tienen una T y otros una C y una G. Entonces, pensemos que hay muchísimas posiciones como estas a lo largo de todo el genoma. Pues se ha demostrado que si podemos determinar qué letra hay en cada una de esas posiciones, se corresponde con un color de ojos determinado. Entonces esto fue más o menos lo que hemos hecho. Dependiendo de qué base está en cada una de estas posiciones, podemos llegar a determinar el color de los ojos de una persona. Se conocen alrededor de 30 o 40 posiciones, o sea, SNPs, involucrados en el color de los ojos. Pero claro, necesitamos un número bastante alto para que nos dé un resultado fiable, pero sin tampoco que nos complique mucho la tarea. Por tanto, nosotros utilizamos 13 de estos SNPs. Bueno, aquí está el cromosoma en el que se localiza, los genes en los que se encuentran, que casualmente con sentidos son todos genes involucrados en la pigmentación, y las letras en las que pueden variar. Bueno, la técnica de genotipado la realizamos en el Centro de Medicina Genómica de aquí del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, y bueno, os voy a decir un poquito las partes en las que consiste. Primero, a partir de una muestra, ya sea de sangre o de saliva, nosotros lo hicimos de saliva, tenemos que extraer el ADN de ahí. Una vez extraído, tenemos que purificarlo, porque ese ADN está dentro de células y de moléculas que nos van a interferir. Entonces, una vez aislado, tenemos la molécula de la vida, el ADN, tenemos que cuantificarlo para saber cuánta muestra tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer, una parte muy importante, es amplificar, o sea, es como fotocopiar las páginas de esos libros que nos interesan estudiar. Y luego tenemos que adivinar qué letra está en la posición determinada. Y eso luego lo vamos a hacer mediante su masa. Si nosotros conocemos la masa de la letra a la que se une, podemos determinar cuál es. Bueno, como dijimos antes, la amplificación es la realización de múltiples copias de la región que nosotros queremos estudiar. Para ello, provocamos que se sintetice la cadena complementaria a la que nosotros tenemos. Y como siempre sabemos que donde haya una enfrentada tiene que haber una T y una G tiene que estar enfrentada con una C, si sabemos la que se le une, sabemos realmente la que teníamos. Y esta reacción podemos hacer que tenga lugar en 36 posiciones diferentes. Por tanto, que nosotros en una única reacción, como teníamos que localizar 13 posiciones en una única reacción, ya teníamos muchísimas fotocopias de las regiones que nosotros queríamos estudiar. Y bueno, esto tiene lugar en un aparato que es un termociclador, que lo único que hace es ajustar las temperaturas óptimas para cada proceso de la reacción.
Bueno, entonces, esto es a lo que me refería antes. Nosotros tenemos que provocar que la cadena complementaria se alargue solo en una posición, que es en la que existe esta variación. Entonces, si nosotros conseguimos eso y sabemos cuánto pesa la A, la G, la C o la T, podemos determinar cuál es. Y efectivamente, una vez conocidos los 13 perfiles para las 13 posiciones, claro, ahora tenemos que saber qué color se corresponde con cada perfil. Pues lo hicimos utilizando un programa diseñado por integrantes de aquí de la Facultad de Matemáticas llamado Snipper, que lo que hace es compara nuestros perfiles obtenidos con una base de datos donde tiene los perfiles de una amplia población. Entonces, mediante una estadística bayesiana, nos ofrece una predicción que, como ya veremos, es muy fiable. Aquí está cómo funciona el programa. Nosotros tenemos que seleccionar los 13 marcadores o SNPs que utilizamos y aplique teorema de Bayes, metemos el perfil que hemos genotipado y automáticamente nos da una predicción de forma porcentual. Entonces él dice que esta persona tiene un 57,03% de probabilidades para tener el color de ojos marrón, tantas para verde avellana y ninguna para azul. Entonces su predicción es de que esta persona tendrá los ojos marrones. Y efectivamente, si lo comparamos con la fotografía que teníamos de esta persona, pues así con las 12 personas restantes. Entonces se verificaron que acertó en un 100%. Y esto nos lleva a pensar, en contraste con esa visión subjetiva que pueden dar los testigos, la importancia que tienen las pruebas genéticas para la resolución de estos casos. Y es el desarrollo de la genética forense, entre otras muchas cosas que se están haciendo. Y esto es todo.